Hablemos primero de Moisés. Moisés murió a los 120 años. Y cuando uno lee en cuanto a su muerte, hay dos cosas muy extrañas en cuanto a la muerte de Moisés. Vamos a Deuteronomio 34, 5 y 6. Deuteronomio 34, 5 y 6. Dos datos extraños en cuanto a la muerte de Moisés. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y luego noten lo que dice el versículo 6. Y lo enterró en el valle. ¿Quién? El antecedente es Jehová. No hay otro antecedente. Dice, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Es el único personaje en la Biblia que Dios haya enterrado. Eso es un aspecto extraño. El segundo aspecto dice, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Muy raro, porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macpela. En Jerusalén todavía pueden visitar la tumba de David. Y en años recientes se consiguió una inscripción en una bóveda que decía, aquí yace Daniel el profeta. Aunque el cuerpo no estaba allí, era una inscripción de la época de Daniel. Los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes, pero cuando se trata de Moisés, nadie sabía dónde estaba enterrado, y Dios mismo fue el que lo enterró. Ahora, cuando Moisés murió y fue sepultado, hubo una batalla en su sepulcro. Vamos al libro de Judas, el versículo 9, Judas 1:9. Cuando Moisés murió y fue sepultado, ahora se realiza un conflicto a donde fue enterrado. Dice allí, en Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel es otro nombre para Jesús. Al final le voy a comprobar bíblicamente eso. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿sobre qué disputaba? Contendía con el diablo, disputando con él, ¿por el qué? Por el cuerpo de Moisés. ¿Ustedes creen que Dios pelea por todos los cadáveres? ¿Dios pelea por un cadáver? No. ¿A qué había venido Miguel? Miguel había venido para resucitar a Moisés. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? No necesitamos tener la sabiduría de Salomón para entenderlo. Porque si Moisés se aparece a Jesús en el monte de la transfiguración, tiene que haber resucitado. ¿De acuerdo? Vino a Jesús en el monte de la transfiguración, si ese es el caso, tiene que haber resucitado. Miguel vino y lo llamó del sepulcro y se lo llevó ¿a dónde? Se lo llevó al cielo. Murió, resucitó y ascendió al cielo. La disputa era muy sencilla. Moisés pecó al final de su vida. Y Satanás decía, Moisés es mío porque pecó. La paga del pecado es muerte. Pero Miguel, nombre de Cristo Jesús, significa quien es como Dios. Dice, no niego que Moisés haya pecado. Pero Moisés se arrepintió, confesó su pecado y confió en mi sacrificio en la cruz. Y Satanás dice, ¿cuál sacrificio si tú no has muerto todavía? Pero Miguel le dice, pero aceptó por fe el sacrificio que voy a ofrecer en el futuro. Me lo llevo. Ese fue el caso de Moisés. Vino otro personaje para hablar con Jesús. Elías. Segunda de Reyes 2, 11 y 12. Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos. Moisés murió, resucitó y fue al cielo. Y en el monte de la transfiguración, los dos vinieron allá a donde se encontraba Jesús con los 3 discípulos.